Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a las segundas jornadas estudiantiles de investigación de la Universidad de la Frontera, Derecho y Actualidad. Las jornadas son organizadas por estudiantes de pregrado de Derecho de la Universidad de la Frontera, con la finalidad de incentivar y apoyar la investigación académica del derecho a los estudiantes de pregrado y generar una oportunidad de diálogo jurídico en torno a la actualidad internacional y nacional. Creemos firmemente en que espacios como estos aportan no solo a la formación académica y profesional de los futuros abogados, sino que también al desarrollo de las ciencias jurídicas y sociales. Los estudiantes nos hemos organizado a través de un comité organizador compuesto por quien me acompaña, Diego Nichi, y Catalina García como coordinadores generales. Quien les habla, Paula Arismendi, como coordinadora de contenido y difusión. Rocío Leal, como coordinadora de informática y logística. Josefina Lillo y Daniel Pincheira, como miembros del comité. En esta oportunidad queremos agradecer profundamente el apoyo y colaboración de las siguientes personas que han hecho posible que estemos el día de hoy aquí. Magíster Verónica Rosas Quintana, directora de la Escuela de Derecho. Magíster Soledad Morales Trapp, directora de la carrera de Derecho. Doctora Zulan Wong, directora del Departamento de Ciencias Jurídicas. Doctor Sergio Salgado, director de Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Doctora Carolina González, directora de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Profesor Juan Pablo Zambrano, director de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales. Doctor Jaime Tigmes, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas. Doctora Estefanía Esparza, académica del Departamento de Ciencias Jurídicas. Doctor Joan Ramos, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas. Magíster Juan Carlos Guajardo, coordinador de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Frontera. Señora Yolanda Grandón, Laura Delgado y Carolina Caifual, secretarias de nuestra facultad. Y finalmente a todo el comité académico compuesto por académicos nacionales e internacionales quienes han colaborado enormemente en este proceso. Sin duda alguna han sido un pilar fundamental para el desarrollo de estas jornadas. Además, queremos agradecer la presencia y saludar a autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales de la Universidad de la Frontera, encabezada por nuestra decana, la doctora Paulina Sangüesa. Académicos y académicas del Departamento de Ciencias Jurídicas. Invitados especiales, doctora Andrea Lucas Garín y profesora Michelle Azuaje, de la Universidad Autónoma de Chile. Estimados estudiantes, señoras y señores abogados, invitados especiales y público en general. Para dar inicio a esta actividad, se dirigirá a ustedes la directora de Vinculación con el Medio de nuestra facultad, doctora Carolina González. Buenos días a todos, todas. Voy a quitarme el abrigo, ¿no? Porque está muy frío. Bueno, es un honor tener este momento para dirigir unas palabras a ustedes. Les doy los muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. En nombre de la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, la doctora Paulina Sangüesa Martínez. Ella les envía un saludo, estará por aquí en un rato, y les da la bienvenida a la apertura de las segundas jornadas estudiantiles de investigación en Derecho de la Universidad de la Frontera. Es un gran honor para nosotros recibirles a todas y a todos. Quiero saludar especialmente a las autoridades universitarias, a las autoridades de la facultad, como han comentado nuestros organizadores, a las invitadas especiales conferenciantes, la doctora Andrea Lucas Garín, que será la conferenciante del día de hoy, y también a los conferenciantes invitados. También, en especial, voy a saludar a quienes han soñado y han realizado este hermoso proyecto de las jornadas estudiantiles de investigación en Derecho.
a los estudiantes Catalina García Ruiz y Diego Nichi Burgos y todo su equipo de organización que no voy a nombrar, pero tendrán la oportunidad de conocerlos. También especialmente al director de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Juan Pablo Zambrano, sin el que no hubiera sido posible realizar la mayoría de las actividades que estamos ahora disfrutando. Quiero saludar especialmente al honorable Comité Académico de las Jornadas y al Comité Internacional y a las y los académicos de la facultad, a las y los colegas de otras universidades amigas que nos acompañan, que nos siguen también ahora mismo a través de nuestros canales institucionales, y a las y los abogados presentes, a las y los egresados y alumnis de la carrera de Derecho que participan en las jornadas, a los estudiantes de pre y posgrado y público invitado, público general, y en especial a nuestros equipos de apoyo, secretarias, nuestros técnicos y auxiliares que nos han apoyado para la realización de estas jornadas. Me habían pedido que dirigiera estas palabras para ustedes y también me recomendaron comenzar con un chiste, ¿vale? Pero estuve pensando muchísimo, pensé chistes de abogados, chistes de estudiantes, pensé que era más acorde, y luego pensé que los mejores iban a ser los chistes de estudiantes investigadores, porque yo creo que esos van a ser los más mordaces, ¿vale? No los voy a contar porque se me ocurrieron muchísimos y sinteticé en esta exposición que voy a hacer ahora, considerando que todo esto ya fue el chiste. La facultad alberga entre todos ustedes, para todos ustedes, todos los que he nombrado y todos los que estamos aquí, una organización, una parte de la institución que es el área de las ciencias jurídicas, ¿vale? Compuesta por una escuela, una carrera de Derecho y una clínica jurídica. Podemos enumerar entre las unidades. Estas unidades realizan vinculación con el medio de calidad y de excelencia. Y por eso es que yo he sido invitada en esta jornada para contarles un detalle de los hechos que hemos realizado en este último tiempo que ha sido tan significativo para todos y todas. Voy a partir aproximadamente, o sea, voy a relatar lo que ha sido este 2021 y lo que llevamos de 2022. Todas las acciones que voy a contar han sido realizadas por las personas que conforman estas unidades que les he mencionado y especialmente nuestros estudiantes, que son el principal motor de todas las acciones. Voy a guiarme por la hoja de ruta que tiene la universidad, que son los indicadores clave o los KPI que utiliza, vinculación con el medio, y me voy a enfocar únicamente en los que han sido desarrollados por el área de las ciencias jurídicas. Para empezar, la universidad mide su vinculación a través de la realización de congresos y jornadas. Nada menos, la organización de este tipo de actividades aporta sustancialmente al cumplimiento de los objetivos estratégicos de toda la universidad. Pues, en junio de 2021, en plena pandemia, con los confinamientos que todos conocemos, en plenas cuarentenas, sin las vacunas todavía, un equipo de estudiantes que están aquí presentes, académicas y académicos de esta facultad, organizaron las primeras jornadas estudiantiles de investigación en Derecho. Lo hicieron a través de salas Zoom y con retransmisiones por YouTube y, sobre todo, con un escaso presupuesto. Durante 2 días se llevó a cabo el encuentro virtual que contó con participantes nacionales e internacionales, algunos que se están repitiendo hoy, y los saludo especialmente y los felicito por volver a reunirse en este evento tan importante para nosotros. Entre los conferenciantes en aquella oportunidad contamos con la participación de la ministra del Tribunal Constitucional, María Pía Silva, y el ministro de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Patricio Rondini, entre muchos otros prestigiosos participantes del evento. Según he podido ver hasta ahora, en estas segundas jornadas hay alrededor de 30 universidades nacionales e internacionales que han participado de alguna manera y podernos recibirlos en el día de hoy. Es una gran alegría que estén aquí y podemos decir que la pandemia nos enseñó a valorar estos desplazamientos que ahora podemos realizar, podemos vernos, juntarnos y conversar sobre todo, así que aprovechen al máximo este tiempo. También los estudiantes que han aportado en gran medida al cumplimiento de estos objetivos estratégicos son, por ejemplo, algunos hechos puntuales como que
estudiantes de nuestra facultad, como Diego Nichi Burgos, en septiembre del año pasado fue uno de los 13 seleccionados a nivel latinoamericano y el único seleccionado nacional para participar de las segundas jornadas de Derecho Económico de la Universidad del Externado de Colombia, al presentar su ensayo Relaciones entre la defensa de la libre competencia y la protección al consumidor en la legislación chilena, análisis a través de un caso. También Kailani Calambraro Álvarez, estudiante de la carrera de Derecho, realizó en agosto una pasantía en la Unidad de Dirección de Estudios del Tribunal Constitucional y en enero estudiantes de Derecho, miembros del Centro de Investigación de Desafíos Internacionales, obtuvieron el tercer lugar en el concurso organizado por el Tercer Tribunal Ambiental y el Convenio 169 y la discrecionalidad administrativa, un análisis comprensivo y comparativo, fue el tema que presentaron Javiera Rojas Faúndez, Alfonso Chesta Navarrete, Catalina Valdebenito Gallardo en ese concurso del Tercer Tribunal Ambiental. Además, aprovecho a invitarles para el próximo congreso que realizaremos, el que será el 6º Foro Iberoamericano de Estudios del Desarrollo en el mes de noviembre en Pucón. Están todos cordialmente invitados, ya está abierta la convocatoria para ese congreso. Para continuar con otro de los indicadores que tiene el área de formación continua, el área de vinculación con el medio, en el cual interviene el área de formación continua, quiero contarles que respecto de este área, disculpen, pero quiero ir directamente al detalle. Bueno, quiero comentarles que durante el año pasado, en plena pandemia, el área de ciencias jurídicas organizó y dictó, en conjunto con la clínica jurídica, el curso especializado para microempresarios y agrupaciones turísticas de Pucón y la zona lacustre, y fue una alianza colaborativa entre la facultad y el campus Pucón. En ese caso se apoyaron a los microempresarios que fueron azotados por la pandemia, siendo un área turística muy importante para el país y para la región. También se realizó el curso especializado para convencionales constituyantes de la región de la Araucanía y escaños reservados para el pueblo mapuche, donde se puso a disposición de los convencionales constituyentes electos de la región de la Araucanía y escaños reservados del pueblo mapuche y sus equipos técnicos un curso que dictaron 3 investigadores del área constitucional, que es la doctora Estefanía Esparza, la magíster Morales Trapp y el doctor Alart. Por otra parte, quiero comentarles también que un ámbito importante de la vinculación con el medio son los proyectos de extensión que realizamos. El año pasado y hemos realizado numerosos proyectos tan interesantes como el podcast A Hombros de Gigantes, donde se entrevista a personalidades de nuestra facultad con motivo de los 40 años de nuestra universidad. También se realizaron actividades con el Heidelberg Center para América Latina, donde se realizó una interesante actividad con el profesor, el investigador Sven Corsilius, que enfatizó su exposición en los principios protegidos de la interpretación del legislador y el derecho internacional público. Además, también realizamos, con la vuelta a la presencialidad, la semana de la facultad que contó con la presencia del alcalde de la ciudad y abogado Roberto Neira Aburto. En esa oportunidad quiero referirme a que se llevaron a cabo actividades artísticas y deportivas, y especialmente voy a reparar en que los estudiantes de Derecho obtuvieron el primer lugar en casi todos los deportes: en voleibol mixto, en fútbol masculino, en básquetbol femenino, en básquetbol masculino, y solo en fútbol femenino obtuvieron el segundo lugar, aunque la mejor delantera fue Madeleine Quiroz, que es estudiante también de la carrera. Además, la clínica jurídica móvil es otro proyecto muy importante que se desarrolló durante el año pasado y se sigue aún desarrollando, impactando los campus y colaborando con los campus de Angol y campus Pucón, con la ciudad de Caburgua y también en la ciudad de Temuco, donde la clínica jurídica ha apoyado las actividades en alianza con otras unidades de la universidad, como fue la exposición de organizaciones estudiantiles UFRO, que instalaron
un stand de apoyo y asesoramiento en la Plaza de Temuco, y también las 2 ferias Made in UFRO que organiza la universidad para apoyar los emprendimientos que tiene la universidad. Y precisamente desde la carrera de Derecho se presentaron también gran cantidad de propuestas para emprendimientos que se están realizando. Por ejemplo, Natura Imperial Andrómeda, Tejiendo Sueños y Caelium Joyas. Quiero contarles también que realizamos la bienvenida a la generación 2022 en nuestra facultad. En esa oportunidad realizamos actividades de responsabilidad social, juegos, música al aire libre en nuestro frontis, conferencias importantes y la entrega de arbolitos para la reforestación de especies nativas en peligro. También realizamos recientemente la Feria del Libro UFRO 2022. Este fue un proyecto de extensión muy importante que nucleó a distintas organizaciones del medio y la presentación del libro de poemas y pandemia realizado por estudiantes de nuestra facultad y también la flamante presentación de la revista, de nuestra revista En las Fronteras del Derecho, que está directamente relacionada con estas jornadas y van a tener más detalles en adelante. Se realizaron también el ciclo de jornadas preparatorias sobre justicia y derechos humanos en contexto constituyente y fue una propuesta en combinación con el campus Angol. En ese caso tuvimos la participación de la doctora Silvia Bagni de la Universidad de Bolonia y de María Emilia Tillú Merino de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, y entre otras invitadas importantes, ¿vale? Quiero contarles que además los académicos y académicas de nuestro departamento, de nuestra facultad, del Departamento de Ciencias Jurídicas, han presentado y han recibido distintos proyectos de extensión con financiamiento por parte de la universidad, como el proyecto de la doctora Sulan Wong, del doctor Juan Enrique Serrano y de la magíster Verónica Rosas. Un tercer indicador que es importante para la universidad y la vinculación que realiza con el medio es la generación de actividades. Como decimos, hubo otras numerosas actividades que se realizaron, como por ejemplo la presentación que realizó la embajadora María del Carmen Domínguez y el embajador Rodrigo Donoso sobre la carrera diplomática y el concurso de admisión a la Academia Diplomática 2023 para poder propiciar que nuestros estudiantes logren formar parte del equipo de embajada de Chile en el mundo. También quiero contarles que organizamos en el mes, ahora precisamente ya se cumple un año, celebramos Wiñou Tripantu con un conversatorio que dirigió Joan Ramos, el doctor Joan Ramos, sobre la expresión oral y poética mapuche. Este año va a volver a realizarse y la facultad continúa premiando la actividad poética que realizan estudiantes de la Universidad de la Frontera. Están todos invitados para las actividades del próximo viernes 24, en el que celebraremos Huetripantu aquí en la facultad. Por último, quiero comentarles que otro de los indicadores importantes es la visita de profesores nacionales e internacionales a nuestra facultad. El pasado mes de marzo estuvo marcado por un importante logro para todos nosotros, que fue la agenda de género y del proceso constitucional, marcada por la visita de la decana Linda Gerald Green de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Michigan, Estados Unidos. La decana Green realizó unas innumerables actividades, entre ellas 2 seminarios muy importantes, como el seminario Género y Constitución, aportes para el debate constituyente, que estuvo acompañado por la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, la doctora Miriam Enríquez, y la académica del Departamento de Ciencias Jurídicas, la doctora Estefanía Esparza. También en otro seminario, apuntes sobre el proceso constituyente chileno y experiencias comparadas, contó con la participación del decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile, doctor Emilio Oñate, y la doctora Estefanía Esparza y el doctor Jaime Tigmes participaron de esa actividad junto con la decana académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello, doctora Tania Pusch Ventura. Posteriormente a la visita de la doctora Green,
recibimos la visita del doctor Rubén Martínez Dalmau, profesor titular de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Valencia, y también se organizaron actividades en torno a esa visita. La universidad también se sustenta con la generación de convenios y de la movilidad estudiantil internacional, y esto constituye un indicador muy importante para nosotros, y por eso quiero contarles que en este momento se encuentra en Almería, en España, la estudiante de Derecho Camila Bobadilla Gómez, y está pronto a partir hacia la Universidad Nacional Autónoma de México Miguel Arcaya Hernández. También Victoria Zócar será la segunda estudiante luego de Camila Bobadilla, que viaja a la Universidad de Huelva en España con el proyecto Erasmus de Movilidad Internacional. Por otra parte, la estudiante de Derecho Lisette Barría Uribe está participando de la Fundación Melton, representándonos para desarrollarse integralmente como ciudadanía global, que es la propuesta de la Fundación. Esto no pertenece a ningún indicador hasta ahora visible, pero nos enorgullece también el hecho de que a comienzos de 2022 el doctor Raúl Alar, académico de nuestro Departamento de Ciencias Jurídicas, fue designado como nuevo delegado presidencial de la Araucanía. Entonces, para terminar esta exposición que he hecho, para hacer un repaso y recordar las actividades que hemos realizado a pesar y aún de estar en pandemia, incluida la organización de esta actividad que vamos a disfrutar en el día de hoy, quiero agradecerles a todos y felicitarles por el apoyo y por la organización que ha sido posible, y decirles que a partir de este momento podemos dar inicio a estas jornadas sabiendo que hemos trabajado, hemos realizado en conjunto cada una de estas actividades, y todas han sido de muchísimo provecho para nosotros y para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, por sus palabras. A continuación, el estudiante que fue seleccionado como expositor, Renzo Díaz, de la Universidad de Lima, ha manifestado que quiere entregar un presente a nuestra facultad como un recuerdo de su visita. Nos encontramos el día de hoy con él acá, que viajó especialmente desde Lima a exponer. Renzo, por favor, solicitamos a la doctora Carolina que pueda recibir el regalo en representación de nuestra facultad, por favor. Muchas gracias. A continuación, para inaugurar las segundas jornadas estudiantiles de investigación, la doctora Andrea Lucas Garín expondrá su ponencia denominada Cambio Climático, punto de encuentro entre la ciencia y el derecho. La doctora Lucas es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y LLM in International Law por las universidades de Heidelberg y Chile. Especialista en Derecho Público y abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. Coordinadora académica del Heidelberg Center para Latinoamérica y directora del Instituto de Investigación en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Agradecemos enormemente su disposición a participar en estas jornadas y le invitamos cordialmente a comenzar con su exposición. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Les agradezco estas palabras introductorias y la oportunidad de volver a esta casa de estudio al cual tengo mucho cariño desde hace muchos años, ¿no? Creo que quiero agradecer específicamente a Catalina, a Diego, a Paula, al comité organizador de estas segundas jornadas estudiantiles de investigación en Derecho, organizadas por la Universidad de la Frontera. Aprecio mucho desde hace muchos años la calidad académica de sus profesores, de muchos de los colegas que están aquí, que no quiero nombrar para no olvidarme de ninguno, porque todos saben el afecto que les tengo y el respeto de tantos años de amistad académica y también personal, ¿no? Quiero agradecer también y felicitar
primero a los alumnos por tomar esta enorme empresa de organizar un evento de estas características. Creo que todos los que hemos tenido a cargo la gestión de eventos de este tipo sabemos el trabajo que hay atrás, que no es cuantificable ni en tiempo, ¿no? Y solo el corazón y las ganas de concretar algo tan bonito es lo que puede moverlos. Así que felicitaciones. Quiero también agradecer a las autoridades como a Carolina, la directora de escuela, a la decana, la doctora Sangüesa, y a los profesores, porque esto demuestra que hay una comunidad académica atrás, ¿no? Esto no pueden ser trabajos ni de los estudiantes solos, ni de los profesores solos, ni de las autoridades solas, sino que hay una comunidad académica que evidentemente se sostiene un evento así y demuestra cómo una universidad de región. Yo soy de Córdoba, entonces por eso también tengo una tonada media rara, ¿no? Soy de región, en Argentina se dice de provincia, y por ende entiendo también todo lo que significa fuera de Santiago que esto se dé. Así que les demuestro mi admiración, y cómo también para una universidad que se proyecta futuro a nivel nacional e internacional, la importancia de eventos así, ¿no? Como si plantamos la semillita desde acá, todo lo que podamos llegar a crecer. Así que, especialmente desde la motivación propia de los alumnos y no impuesta desde arriba a abajo, ¿no? Viendo el temario de este evento, la verdad creo que hay representantes de 10 universidades nacionales y de 8 universidades extranjeras como Argentina, Bolivia, Colombia, España, México y Perú. Así que sinceras felicitaciones a ustedes, chicos, y a todos los que van a participar acá tan entusiastamente. Para reforzar este magno evento, creo que también algo muy importante que surge del temario es justamente ver la revista En las fronteras del derecho, ¿no? Como que es un complemento perfecto que creo que tiene la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, justamente para acompañar esta tarea de investigación que están llevando adelante sus alumnos y toda su comunidad académica. Así que también felicitaciones por eso. Vamos a entrar en tema, entonces. Me pareció interesante conversar con ustedes sobre cambio climático, que es mi línea de investigación, pero hacerlo desde una perspectiva mostrando dónde se encuentra con ciencias y dónde se encuentra la ciencia y el derecho, con una aclaración, ¿no? Pareciera que en este título yo estoy separando la ciencia de la ciencia del derecho, ¿no? Y solamente hablando de ciencia, las ciencias duras, y el derecho estaría aparte, ¿no? O sea, en el fondo quise poner un título lo más atractivo posible, simplemente para demostrar que las ciencias jurídicas evidentemente es distinta de las demás ciencias, pero compartimos el método científico, que es sin duda un requerimiento que tenemos para hacer ciencia y para investigar, ¿no? Y que tenemos que aprender. Y como bien decía Diego más temprano, la única forma de investigar es haciéndolo, equivocándonos y volviendo a empezar, ¿no? Y eso es un ejercicio que cuanto más pronto lo empecemos en nuestra vida, es mejor, ¿no? Y aunque uno lo empiece más tarde, como lo empecé yo, bueno, lo importante es tener esta humildad de siempre volver a empezar. Un problema que yo tuve cuando uno tiene que elegir un problema de investigación es justamente seleccionar un tema y cómo lo ubicamos dentro del contexto del derecho, ¿no? Y y ese problema yo lo tuve con cambio climático, justamente, cuando empecé a investigar en el 2010, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante que pudiéramos conversar sobre justamente cómo un problema de investigación en nuestra área necesitamos enfocarlo desde el derecho, y podemos hacerlo, ¿no es cierto? Y cómo evidentemente es un desafío que tenemos tanto los investigadores viejos como los investigadores nuevos, ¿no? O sea, cómo buscamos el enfoque jurídico de temas que se dan en la sociedad, y por eso tienen tantas perspectivas, porque los temas jurídicos, los problemas que nosotros vamos a investigar, se dan en una sociedad donde no hay una sola mirada jurídica a eso, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a investigar en el 2010 esto, ¿habré tocado algo? No. Bueno, alguien, cuando empecé a investigar, de acá, espero por las dudas porque sé que eso se está transmitiendo. No es el micrófono, no, es algo como de ahí, ahí está, muy bien. Siempre hay alguien que soluciona. Cuando empecé a investigar sobre cambio climático en el 2010, no estaba muy claro qué podía hacer el derecho con el cambio climático, ¿no? Era mucho más lejano, porque justamente recién empezaban a hablarse de estos temas,
Y la evidencia científica era una importante, que era el aumento de la temperatura a nivel global, que eso se debía al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el problema estaba patente, pero no estaba claro qué podía ser el derecho en relación con esto. Entonces, esta problemática que se da en la sociedad, en el mundo real, se genera a partir de las emisiones de gases de efecto invernadero justamente desde la revolución industrial. Y como esos gases se quedan en la atmósfera por muchos años, y cómo ese aumento está generando cambios y evidencias científicas y evidencias físicas en relación con nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, el cambio climático se iba haciendo evidente y se generaban evidencias del fenómeno, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, el aumento de las precipitaciones, el aumento de la sequía, de las inundaciones, de los eventos extremos, el deshielo de las masas en Groenlandia y en Antártida, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente iba creciendo, o ha empezado a crecer desde el 2010 en adelante, el cambio climático como un nuevo condicionante del riesgo de la vida en la vida societal, ¿no es cierto? Y ¿qué tenía que hacer el derecho allí? Entonces, yo creo que ante esas evidencias científicas empieza a reaccionar el derecho, especialmente el derecho internacional, y la comunidad internacional decide crear un régimen internacional desde el año 1994 en adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de régimen internacional en el derecho internacional, tenemos que tener al menos un tratado internacional, un problema común, que en este caso era el clima, y cómo podíamos cuidarlo, y compartirlo, un problema compartido obviamente por los estados y por la comunidad internacional, y qué regulación válida se podía generar a partir de esto, ¿no es cierto?, con mecanismos institucionales que se hicieran cargo de esa problemática. Entonces, así, la primera pregunta que yo me hice en su momento era, bueno, ¿tenemos una regulación internacional? Sí, tenemos una regulación internacional sobre cambio climático y tenemos 3 tratados sobre cambio climático. Si uno ve un poco la historia del derecho internacional, hablar de tener un régimen internacional con 3 tratados es mucho, ¿no es cierto, Jaime? O sea, es como un régimen importante, ¿no?, donde los estados han estado dispuestos a sentarse a acordar sobre esta problemática común. Así, el primer instrumento que se genera en la comunidad internacional es la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que se negocia en el año 1992, una conferencia muy importante. Aquí pongo a prueba quienes somos un poco más viejos, ¿no? Todos recordaremos, yo era estudiante en ese momento, hubo un pic ahí de atención, ¿no? Hubo mucha atención. Creo que fue la primera vez que los temas ambientales como que saltaron a la palestra de los diarios comunes, de un diario del estudiante en Córdoba, o sea, saltó a la palestra y uno empezó a advertir en esta conferencia de Río, que era una conferencia más general, no era de cambio climático, era una conferencia general, pero ahí se negoció este primer instrumento internacional. Entonces, a partir de ahí, desde el 1994 entra en vigor este Tratado Internacional Multilateral, y comienzan negociaciones para empezar a fijar la letra chica, porque era un convenio marco, ¿no? Y así aparece el Protocolo de Kioto, que es como la oveja negra de la familia de todo este régimen, es la oveja negra, ¿no? Yo creo que durante años todos escuchamos mucha prensa negativa sobre el Protocolo de Kioto, y justamente ahí les voy a decir cuál fue el problema del Protocolo de Kioto. Y ahí es donde empieza el derecho a tener mucho que ver sobre esta problemática, ¿no? Entonces, este protocolo determinó justamente un poco la letra chica. Este segundo instrumento del régimen internacional tuvo un inicio difícil porque se negoció y se aprobó en el 1997 y recién entró en vigencia en el 2005. Se le llevó 8 años a entrar en vigor, y eso demuestra que algo andaba mal con ese instrumento internacional. Y lo que andaba mal, dicen los expertos, es que justamente previó un diseño jurídico erróneo. Y ahí es donde, si no nos metemos los abogados en temas científicos, probablemente el problema se hace cada vez más grande, ¿no? Y esto pasó justamente, y es la demostración con este protocolo, que tardó 8 años en entrar en vigencia, porque determinaba que solo los países desarrollados se comprometían a cuantificar y a limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, este nivel de exigencia, que probablemente era el que aconsejaban los expertos,
no fue apoyado por la comunidad, por los estados, y esto generó un mal diseño institucional y un mal diseño, un mal instrumento jurídico, ¿no? Entonces, ahí es donde, si tarde o temprano, quienes nos ocupamos del derecho no participamos de estos temas, de estos problemas de la sociedad, probablemente los temas no alcanzan los niveles de compromisos para que los estados se puedan seguir cuidando. Entonces, ¿tuvo cosas buenas el protocolo de Kioto? Sí, tuvo algo muy bueno, algo que se sigue hablando hasta la fecha y vamos a seguir hablando para más adelante en relación con cambio climático, que son los instrumentos de mercado que incluyó, ¿no? Incluyó 3 instrumentos de mercado, especialmente los comercios de emisiones, que es un tema que en ámbitos del Acuerdo de París, que es el acuerdo actual, se están hablando mucho. Entonces, luego de Kioto hubo 10 años de negociaciones climáticas, donde lo interesante del régimen y de la parte jurídica del régimen es que nunca se dejó de negociar y los estados nunca dejaron de conversar sobre el cambio climático, ¿no? Y eso también es algo muy bueno, porque en ámbitos internacionales, dicen los expertos también, especialmente de relaciones internacionales, que en los ámbitos multilaterales han tenido un bajón en interés de los estados. Los estados han estado con otros problemas, con crisis económicas, con pandemia, con muchos problemas en estos últimos años, que no han permitido que se sienten en la mesa a seguir negociando temas en común o intereses en común. Y una de las excepciones justamente es cambio climático, ¿no? Y eso también es interesante verlo como en perspectiva. Y de ahí, entonces, estos 10 años de 2005 a 2015, en cual los estados estuvieron negociando en ámbitos climáticos, determinaron un acuerdo, que es el acuerdo, diríamos, más exitoso, yo diría, de este siglo hasta ahora, que es el Acuerdo de París, ¿no?, de cambio climático. Allí los estados en 2015 se sentaron a acordar las nuevas reglas en relación con cambio climático, y es un acuerdo exitoso porque entró en vigor en menos de 5 meses. O sea, decía que Kioto estuvo 8 meses para entrar en vigencia porque los estados se tardaron ese tiempo en adherirse. Bueno, el Acuerdo de París en 5 meses logró la adhesión de los estados y entrar en vigor. Y eso también es un tema interesante y, entre paréntesis, viéndolo en perspectiva, también es muy importante este proceso de Escazú que estamos teniendo en nuestra región latinoamericana, ¿no? O sea, el proceso de Escazú da cuenta de cómo los estados en temas ambientales y no en otros temas están dispuestos a seguir a negociar y a sentarse a ver cómo mejoramos institucionalidad, cómo mejoramos la participación, en el caso de Escazú, etcétera, ¿no? Entonces, son procesos que se están dando en el derecho internacional llamativos, ¿no? Y este Acuerdo de París, para cerrar esta parte del acuerdo, tiene cosas muy interesantes porque tiene 2 pilares, uno físico y uno jurídico. Y ahí, otra vez, ahí empieza a aparecer un poco esta conexión ciencias y derecho, ¿no? Este pilar físico habla de que los estados se comprometen desde el 2015 en adelante a encaminar sus esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura, con preferencia de los 1,5 grados y por debajo de los 2 grados centígrados, ¿no? Y el pilar jurídico, y acá viene un poco este modelo superador del protocolo de Kioto, y que podría ser un error jurídico que tuvo el protocolo, es como se prevé un mecanismo jurídico de presentación de contribuciones nacionalmente determinadas. Los estados, cada 5 años, cada estado, conforme a sus propios niveles de desarrollo, sus propios niveles de compromiso, se sienta y presenta al régimen internacional sus niveles de compromisos cada 5 años. Y la idea es cuáles son las medidas que van a tomar, cuáles son las medidas que van a implementar a nivel interno, y estas medidas se registran en la Secretaría del Acuerdo. Y eso lo hacen cada 5 años. Es importante pensar qué medidas pueden tomar los estados en relación con cambio climático, y ahí viene un poco la parte interesante y la parte jurídica que tiene también el acuerdo y el régimen internacional de cambio climático, porque los estados, si bien se comprometen internacionalmente con obligaciones internacionales, luego tienen que bajarlas y a implementarlas en sus estados y en sus derechos nacionales. Y aquí tenemos 4 tipos de medidas que son, o acciones climáticas: las medidas de mitigación, disminuyamos la cantidad de emisiones; la medida de adaptaciones, mejoremos la resiliencia de la población; las medidas de financiamiento, cómo sostenemos estos cambios que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y las medidas de transferencia de tecnología, que eso también ahí puede tener que ver con inteligencia artificial, un tema que pienso investigar a futuro, justamente cuál es la conexión entre inteligencia artificial y cambio climático, ¿no? Como estos temas nuevos, ¿no? Hay autores también que hablan de
de otros tipos de medidas que tienen que ver con las pérdidas y valores y daños que también genera el cambio climático. Entonces vamos a volver un poco a esta definición que di hace un ratito sobre régimen internacional. Tenemos tratados internacionales, 3, tenemos que protegen el clima, tenemos un interés compartido de los estados de proteger el clima, y por último tenemos tratados que se han ido generando y que han generado institucionalidad. Tenemos unas conferencias de las partes todos los años, entre noviembre y diciembre escuchamos que hay una gran conferencia de cambio climático, ¿no? En la prensa y en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces allí tenemos una conferencia que se lleva adelante una vez al año, que permite avanzar en las negociaciones, y una secretaría que está ubicada en Bonn, en Alemania, ¿no? Entonces, este régimen internacional evidentemente está generado a partir de esta convención marco, algo que me faltó decir cuando hablamos un poco de estos estados que se bajan o se suben del régimen de cambio climático, como Brasil o como Estados Unidos, nunca nadie deja de pertenecer al convenio marco de cambio climático. Entonces, o sea, son malos, pero no son tan malos. O sea, en el fondo siguen quedando de algún modo conectados en el sistema. Y como todos los temas societales, el cambio climático está sumido a la política real, ¿no es cierto? A la real política, a cómo los estados están dispuestos a elegir gobernantes que se ocupan más del cambio climático o se ocupan menos, ¿no es cierto? Como lo hemos podido ver en otros países muy patentemente, ¿no? Con Obama y Trump, por ejemplo, ¿no? Como para mencionar. Entonces, ahí vemos cómo el régimen viviente va generando, a partir de diseños jurídicos, va creciendo, ¿no? Y la pregunta, bueno, vuelvo a la pregunta un poco inicial, ¿y dónde está la ciencia? Ustedes preguntarán, pero ¿dónde están las ciencias no jurídicas en todo esto que viene hablando? Y ahora viene, ¿no es cierto? Ahora viene la parte interesante. Este régimen de cambio climático cuenta con un panel intergubernamental de cambio climático que existe desde el año 1988. Se creó a nivel internacional desde el año 1988 y ha suministrado la información científica de todo el régimen desde antes de la existencia del régimen en sí. Entonces, yo creo que es un panel, es un grupo de expertos que está conformado por 2.000 científicos que vienen funcionando desde 1988 hasta la fecha, donde están representadas todas las áreas de las ciencias, incluyendo las ciencias sociales también, y tienen reuniones específicas y van manteniendo encuentros con la sociedad civil, y están representados todos los continentes, ¿no? Con todas las ciencias también, como les digo. Entonces, son propuestos por los gobiernos, quienes los integran, de manera periódica van sosteniendo reuniones donde se van poniendo de acuerdo sobre el cambio climático y sobre los niveles de certeza sobre esos impactos específicamente. Y los impactos no solamente son científicos, son físicos o biológicos o químicos, etcétera, sino también sociales, ¿no? Hacen un relevamiento también de la bibliografía que se va generando en torno al cambio climático. Yo participé el año pasado en una actividad con uno de los representantes de México en el panel intergubernamental, que decía que es importante en ciencias sociales generar más investigación, porque la investigación también nutre este panel, la información total del régimen internacional. Entonces vemos ahí que la ciencia está presente, ¿no es cierto? Y esa información es vital probablemente porque el cambio climático es un problema que se da en la sociedad y requiere de todas las áreas de las ciencias para enfrentarlo, no solamente que se da a nivel global, sino también se da a nivel nacional, regional, local, ¿no es cierto? Y lo que está claro es que el problema ha venido y se ha instalado para quedarse, y evidentemente se debe a la influencia humana sobre el sistema climático, y obviamente genera efectos e impactos sobre los sistemas humanos y los sistemas naturales también, ¿no? Un tema que yo he trabajado un poquito estos últimos años es transición justa, que tiene que ver justamente con los impactos humanos del cambio climático, cómo el efecto en el mundo laboral del cambio climático requiere medidas especiales, ¿no? ¿Cierto? Para enfrentar a este fenómeno y aunar y ver este empleo verde, ¿no es cierto? También la Organización Internacional de Trabajo ha trabajado con eso. Sin duda, entonces, me parece que uno de los éxitos que tiene el régimen de cambio climático es justamente que está nutrido científicamente de manera constante por este panel intergubernamental que ha dado 5 reportes y ahora en el 2022 va a dar el 6º reporte, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es necesaria esta hermandad entre ciencia y derecho, ¿no?
especialmente en temas ambientales, porque sin la información científica no tendríamos por qué limitar nada, ¿me entienden? O sea, si el cambio climático nos generara problemas a la salud, en el ecosistema, etcétera, probablemente no tendríamos por qué limitar nada. Entonces, por eso esta información es importante en materia ambiental, y es un poco la clave de éxito de que hoy hablemos tanto del cambio climático, y un tema que ha crecido, ¿no?, en nuestro imaginario también propio. ¿Qué pasa con Chile? Aquí esta semana hemos tenido una noticia importante, y por eso también me pareció importante traer el tema. Chile es un entusiasta participante del régimen de cambio climático, ha tenido la presidencia de la COP19, se iba a llevar adelante, perdón, la COP25 se iba a llevar adelante acá en Chile en noviembre del 2019, no pudo ser por el tema del estallido social y se trasladó a Madrid, pero sin duda Chile es un negociador importante en la región, que tiene una estrategia desde el 2006 en adelante, ha tenido planes nacionales y planes de mitigación y de adaptación también. Y la novedad pasó esta semana, se publicó la ley de marco de cambio climático, ya tiene una ley propia, se inscribe dentro de los estados que tienen leyes generales de cambio climático, que es importante porque es un instrumento jurídico que va a generar obviamente impactos más allá de lo jurídico y regulaciones, que es lo que hace falta, ¿no? Si queremos realmente que Chile avance en materia de cambio climático, tiene que limitar derechos a mucha gente, justamente para poder cuidar mejor el clima en sí. Y esta ley es la 21.455, fue publicada, como les digo, el lunes 13 de junio, y luego un proceso de participación grande, y sin duda pone a Chile en un escenario muy positivo a futuro, ¿no? Ojalá que esta ley, que yo creo que prevé instrumentos y prevé instrumentos de gestión flexibles, que es la clave, ¿no es cierto?, que se vayan reajustando frente a las realidades que se van generando, y también combinando con el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, del cual Chile también está adhiriendo. Para terminar, el tiempo que me han asignado, yo creo que el cambio climático es un problema retorcido, o un wicked problem, que debe ser abordado por todas las ciencias, por las ciencias sociales, las ciencias naturales, también por el derecho, ¿no? Más investigaciones en el área del derecho son necesarias, justamente para marcar los pasos que siguen, ¿no es cierto? Esas investigaciones se tienen que dar tanto en el derecho nacional como en el derecho internacional. Así lo han manifestado, o sea, como les digo, hay un interés de crecer en investigaciones en derecho por parte del panel intergubernamental, que también se nutre de esas investigaciones para armar sus propios reportes. Para terminar, entonces, ojalá que este entusiasmo que yo advierto en investigar, que esta curiosidad que están sintiendo quienes están acá presentes, no se apague con el tiempo. Investigar es algo maravilloso, creo que es una de las razones por la que me levanto todos los días. Hacer algo que uno ama justifica muchos sacrificios, ¿no? Entonces, bueno, les deseo a todos muchos éxitos en estas segundas jornadas estudiantiles, y que, como les digo, que esta llamita no se les apague, porque es muy reconfortante. Así que muchas gracias, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Lucas, por su excelente exposición. Es todo un honor para nosotros haber contado con usted el día de hoy. En reconocimiento de su visita, la directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, la doctora Sulan Wong, quiere entregarle un presente en reconocimiento de su exposición. La foto. Durante estas jornadas escucharemos a estudiantes de pregrado y posgrado de Derecho provenientes de universidades de Chile y el extranjero, quienes expondrán sobre diversos temas relacionados con las ciencias jurídicas. Las exposiciones se realizarán en los siguientes lugares: Auditorio Pablo Neruda y Auditorio Gabriela Mistral, ubicados en el primer piso de este edificio. Sala 201 y Sala 203, ubicadas en el segundo piso. La programación de cada sala pueden encontrarla en los cronogramas que hemos puesto a su disposición. Por lo tanto, a continuación, los invitamos a ingresar
a la sala o auditorio de su elección, para comenzar a escuchar las presentaciones de los expositores y expositoras. Cualquier duda, pueden dirigirse a cualquiera de los estudiantes colaboradores, quienes estarán felices de atender sus preguntas. Muchas gracias y bienvenidos.